7:43, segunda y última parte de la entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Melo, haciendo el repaso de los últimos hechos políticos en nuestro país en materia electoral específicamente, por supuesto, de cómo ha quedado conformado este mapa con respecto a la distribución entre gobernaciones, alcaldías y cámaras municipales. Y por supuesto ya vamos a hablar de lo que viene en los próximos años para las diferentes organizaciones. Pero antes de ir a la pausa, hablábamos del mal conocido, ya el viejo conocido o el bueno por conocer. Daba claramente el ejemplo de UNE con los resultados en la alcaldía de Rubio, en el estado Táchira, y de la presencia que tienen en diferentes partes del territorio nacional. Pero sigue estando la disyuntiva. Bueno, refresco el viejo partido, me voy por lo conocido, por las caras ya que tienen cierta trayectoria en el país, o cuánto tiempo me puede tomar construir estos nuevos liderazgos que a la vez son buenos, porque hablamos también de un deterioro ya de estos viejos partidos, pero termina siendo una disyuntiva donde tienen el tiempo en contra, el reloj pareciera ser lo que juega en contra. Mira, hay partidos que tienen muchos años en la oposición, que tienen que hacer una revisión inmediata. Hay partidos que tienen más de 50 años y sacaron 3 alcaldías, sin entrar en detalle. O sea, los partidos más antiguos no son los partidos que les fue mejor. Y hay otros partidos que de menos antigüedad, que tú podrías decirlo, que están recientes y políticamente les tuvieron mejores resultados. Eso hay que balancearlo. O tiene el caso del entrevistado que me antecedió. O sea, algo hizo él bueno que no solamente ha repetido, sino que avanzó en las victorias a nivel municipal y a nivel de concejal. Él avanzó. ¿Por qué se ve tan compleja? Y aprovechando que cita el ejemplo del gobernador Galíndez, que fue el invitado que estaba anterior acá en Primera Página, ¿por qué resulta tan complejo pues tomar algunas características, algunas estrategias, algo de esa logística aplicada en Cojedes? Porque un resultado de 23-1 en materia numérica, claro, resulta impresionante. Entonces, ¿por qué no 23? ¿Por qué no una división un poco más balanceada? De 23-1 dice, bueno, algo hicieron, pero ¿qué tan complejo es, bueno, replicar esto en otras partes de Venezuela? Hay liderazgos en los partidos que tienen una posición como inflexible, infalible, que hacen propuestas que según ellos son un tiro al piso, y no es verdad. O sea, hay una falta de discusión en ese tema, en el diagnóstico del adversario. ¿Cuál es el adversario? El gobierno. Pues no hay mayor duda. Entonces, no diagnostica bien al adversario y no analiza bien tu propuesta. Y entonces, bueno, dicen, la unidad basta. No, la unidad no fue suficiente para nosotros avanzar más allá de los 100. Todo lo contrario, se retrocedió. Entonces, los partidos tienen que ir a un gran encuentro de discusiones, de propuestas, de revisión. No pueden pasar cosas como las que han pasado. Aquí la ola, con diferentes altitudes ahora, de la abstención, arrancó en el 2004, hace 21 años, y todavía hay gente que le cree, bueno, algún día deberán de creer, pero obvio que a estas alturas deberán entender que por ahí no es el camino. Pareciera, siempre los analistas dicen, bueno, esta oposición no ocupa ningún espacio de poder con respecto a que no han participado, no han tenido líderes en los cargos en este momento, pero a pesar de no ocupar un espacio de poder, ocupan un espacio de alguna forma, porque bien lo dice, tienen unos seguidores que aún acatan a estos diferentes llamados y aún están atentos a diferentes anuncios, a estos voceros. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos tiempos, en los próximos años también con esta oposición que no está participando, no está en un cargo, en un espacio de poder como tal, pero ocupa un espacio dentro de los actores políticos en Venezuela? ¿Cómo lo digo sin que se sienta nadie afectado? Los que no votan de continuar en esa posición, sencillamente van a estar a un lado sin que signifiquen mayor cosa para el proceso democrático. Los que no votan, bueno, esto es un partido que se gana, aquí no hay. Ahora, si tuviésemos, ¿cómo se llama?, la segunda vuelta, si tuviésemos otros mecanismos legales en donde esta mayoría que está ganando se viese como frenada, sería diferente. Pero que sencillamente los que no votan terminan no contando
Porque no cuentas, pues. Cuenta el que vota. Tú puedes decir, te gané. Nosotros somos mayoría los que no votamos. Ah, ¿y dónde reclamas? ¿Dónde expresas tu fuerza mayoritaria como abstencionista? Eso es un error político grave, que yo aspiro que este sea su último ciclo. O sea, porque lo que viene no es fácil. Viene un intento de reforma constitucional le vas a responder al tema de las comunas sencillamente con que no votas. O sea, te lo van a agradecer. Te lo van a agradecer. Precisamente usted finaliza en este ejercicio como diputado de la Asamblea Nacional, Sí. finaliza en este periodo, viene una nueva representación opositora, viene una nueva gestión, pero que siguen siendo una minoría dentro Sí. del Parlamento. Igual, ¿cómo ve o qué les dice? No vamos a decir qué le augura, porque más allá de que le augura es cómo visualiza esta nueva participación de la oposición en la Asamblea Nacional. Muy complicada porque ahí está una mayoría y la mayoría, ¿qué es lo que hacen en estos procesos democráticos? Aplican su mayoría. Hay una votación sobre un tema comunal, van a aplicar la mayoría. O sea, por más que tú debatas, intervengas, pidas la palabra, la mayoría se aplica. Para eso la tienen, porque se supone que ellos representan una porción mayoritaria de venezolanos, que aun siendo pocos cuando los contabilizan, los pusieron allí. Pero Entonces se le va a hacer bien difícil a los compañeros parlamentarios que van a entrar allí a partir de 2026, bien difícil el cómo manejarse. Y se va a requerir de mucha conversación, de mucho lobby, de muchas propuestas que implicaba volver a lo que decíamos antes, pongámonos de acuerdo. Eso también va a requerir en ese debate que han propuesto para la reforma constitucional, por supuesto van a participar los gremios, la sociedad, los diferentes sectores productivos y por supuesto también el ciudadano común con respecto al tema ya final de consulta o de participación, pero cómo invitar quizás a un ciudadano que en los últimos procesos ha decidido no votar, ha decidido no participar, cómo invitarlo, cómo activarlo, cómo hacerlo involucrarse en lo que pudiera ser una reforma constitucional ya para el año 2026. Por lo menos para los que viven en el país, porque a lo mejor si tú decidiste con todo derecho vivir en otro país y sencillamente ver a Venezuela desde lejos y opinar que es tu derecho, ok, pero si tú vives aquí, a los que no están participando no les queda otro remedio que incorporarse al proceso de discusión o bueno, quedarse en ese tema de decir cosas por el ex o por el TikTok o por el Twitter, no sé por dónde. Quedarse en ese submundo democrático y no participar. Y allí la ventaja, ¿quién la lleva? Como dije antes, el Morrocoy otra vez. Tiene ventaja, porque tiene esa mayoría que indirectamente le diste. O sea, el que crea que sin participar en la discusión de la reforma constitucional va a ganar algo, se equivoca. Todo lo contrario. No hay posibilidades. Y precisamente en ese lenguaje cotidiano, coloquial, claro, que estamos usando, vamos a retomar el tema de los partidos, porque precisamente el tema de la reforma constitucional es lo que viene. Entonces también cómo tienen que prepararse los partidos políticos, las diferentes organizaciones políticas para los próximos 4 años, sin elecciones, los próximos 4 años que pudieran ser de preparación para lo que viene. Empecemos por el tema de que hablaba del crecimiento, la maduración, claro, la formación que tienen que tener estos liderazgos regionales que han sido naturales, que están surgiendo en diferentes localidades en Venezuela, pero sigue existiendo el tema del debate de la directiva de los partidos desde Caracas. Entonces, papá y mamá deciden lo que van a hacer los más pequeños en las regiones o en la provincia con respecto. ¿Pudiera cambiar esto en los próximos 4 años de que realmente se madure, exista el semillero de los liderazgos regionales? Si no cambian las direcciones nacionales, que son las que generalmente intentamos o intentan, o sea, tirar líneas hacia la región, y la región debe asumirlo con los ojos cerrados, bueno, sencillamente no avanzaremos, continuaremos en la situación en la cual estamos, porque para que tú permitir la participación tienes que decirle, mira, los compañeros allá de Amazonas desarrollen esta discusión, pero desarrollen esta discusión con el resto de los partidos, presenten la propuesta
a la Dirección Nacional. Y la Dirección Nacional, casi que a la inversa, debe debatir las propuestas presentadas por la región. Tiene que ser muy federal para el caso de la oposición. Si no es así, o sea, tú puedes creer que estás produciendo una gran idea y la mandas pues a la provincia que sea asumida y te estás equivocando. O sea, si no hay esa transformación, si no hay un crecimiento con nuevos liderazgos, yo digo ni siquiera nuevos liderazgos que tienen que ser más jovencitos. A lo mejor hay un señor por ahí que nunca fue candidato a nada, que tiene grandes ideas y tú lo incorporas. No dije jóvenes liderazgos, puede ser, si son jóvenes y nuevos, mejor. Pero tienen que haber nuevos liderazgos, porque es lo contrario, quedamos en el esquema, bueno, siempre somos los mismos. Lo que le pasa a algunos partidos tradicionales que tenemos en la oposición. Entendiendo aún la complejidad de la situación, la profundidad de lo que le voy a preguntar, si tuviese que decir en este momento qué tendría que hacer diferente la oposición de forma puntual en los próximos 4 años para que sea diferente a los últimos 20 años de estrategias y acciones ejecutadas para generar cambios en los diferentes espacios de poder en el país, puntualizar en este momento básicamente qué es lo que tendría que defender. Bueno, tenemos que hacer esto para que el resultado sea distinto dentro de los próximos 4 años. Tiene que haber un consenso sobre los temas que vienen. ¿Cuáles son los temas que vienen? Tiene que haber un consenso sobre eso. No voy a traer otras cosas, sino la reforma constitucional, el tema de las necesidades objetivas del pueblo, la salud, la electricidad, una cantidad de cosas que están fallando terriblemente, que no lo ha resuelto, no lo ha resuelto la reforma anterior. La reforma constitucional anterior no resolvió el tema de las necesidades concretas de la gente. Tiene que ver que en un momento que el desastre que hay en materia de salud, porque hay un desastre en materia de salud, no solamente en la capital, sino en el resto del país, pero tú tienes que abordarlo. Y eso no lo está abordando. No lo abordamos en el Congreso que está cerrando y no lo veo abordando en el Congreso que viene. O sea, si no nos ponemos de acuerdo con esas cosas, donde la gente siente, oye, ¿verdad? Están tocando un tema que a mí me preocupa, el tema de la inflación, el tema del salario, ese salario de $2, no sé, de $1.50, no sé cuánto es el salario ya. Si esas cosas no se tocan, aparte de la constitución, la gente va a seguir incrédula, va a seguir desesperanzada, porque tú no resuelves y tienes que, para eso estás ahí, te pusieron de diputado, de alcalde, de gobernador, para que resuelva los problemas, para que administre. Fíjate, yo no sé qué tiempo nos va quedando, fíjate el Congreso Federal de ayer, ¿no? Hay un Congreso amistoso, agradable, atendieron a todos por igual, pero al final no dijeron, bueno, como hay algún proyecto de financiamiento para las alcaldías. Ahí no hubo eso. O sea, cómo es el proceso de entrega de recursos a nivel de las alcaldías, el reconocimiento. Parecieran haber planteado que los recursos van a esta consulta que se hizo junto con las elecciones. Ok, métanle dinero a eso, pero métanle dinero a la alcaldía. Diputado, usted allí consultaba por cuánto tiempo nos quedaba de entrevista, Sí, ya hemos llegado al final, eso, pero no quisiera cerrar también sin tocar la otra cara de la moneda, porque hemos hablado de los resultados desde el punto de vista de la oposición, pero los analistas también han incluido que este mayor número de alcaldías en manos del partido de gobierno también es un reto para que pues ejecuten los proyectos, para que demuestren que deben gobernar y que obtuvieron estos resultados. ¿Cómo ve también el otro lado, de la otra parcela de la realidad con estos resultados? De forma muy precisa ya para concluir, para irnos al corte. Municipio Libertador de Hondiosa. Yo creo que la alcaldía de Municipio Libertador es una de las alcaldías que menos ha cumplido con los caraqueños. Y tiene todos los recursos. O sea, la administración de los recursos, la administración del poder, está en la capital y no ha podido resolver. Y tiene recursos. O sea, ¿qué pasa entonces allí? Es un problema de la burocracia que no funciona, es un problema de que los planes que no funcionan. Esto en el caso de Libertador, entonces los diferentes municipios tienen el reto entonces de ejecutar los diferentes proyectos durante estos próximos 4 años. Así es. Tú tienes que resolver los problemas de la gente, ejecutarlo. Y el gobierno tiene que garantizar que ese dinero que se invierta con un beneficio hacia los sectores, o sea, que vivimos en los diferentes municipios, pues.
Gracias por acompañarnos Gracias en Primera a ti. Página. Diputado Carlos Melo, diputado de la Asamblea Nacional, ya saliente al cierre de esta gestión que finaliza en este año 2025. Hacemos una pausa, a la vuelta más contenido en Primera Página.